Para escribir se necesita ocio, pero en nuestra sociedad el ocio está visto como nefasto. Hay gente que juega a las cartas para matar el tiempo, pero lo único que somos, como decía Schopenhauer, es tiempo. Uno cosifica el tiempo como si estuviera fuera de uno. La conexión con el presente, estar a tono con el mundo exterior, es importante. Si no, si no puedo escribir, tengo que soportarlo, hasta que venga un momento mejor. La decisión no es abstracta, tiene un sustrato vital que es el deseo. ¿Pero qué es el deseo? Lo difícil es encontrarse con el propio deseo, aunque todo razonamiento o abstracción en la que me empeño es el deseo de hacer algo. Cuando uno se encuentra en un estado que se prolonga, cuando espera algo desde afuera y está en suspenso, se produce una pérdida del sentido de la vida. La postergación, entonces, me contamina todo, contamina la vida misma. Un fragmento de las clases de Eve Ward, de Liliana Villanueva, que cada tanto nos acompaña para decir hola y darles la bienvenida a todos y todas ustedes a este Donde Quiera que estés, en este caso de miércoles. Esto es un programa de radio que hacemos desde Trilce Radio y que invitamos a que no solo se queden del otro lado escuchando, sino también a que nos acerquen propuestas, que nos comenten qué les parece lo que hacemos, con quiénes les gustaría que hablemos. Hablamos con personas que se dedican al arte, a las artes escénicas, a las artes musicales, plásticas, y también a otros personajes de la cultura que nos parece interesantes dentro del abanico que planteamos como temáticas de este programa y que es tan infinito y abierto que nos da vértigo de tan solo pensarlos. Antes de comenzar con la entrevista y el encuentro de hoy, quiero invitarlos a Trilce Comuna, que es la forma de empoderar a este espacio, de invitarlos a ser parte de este bando capaz de contener pluralidades, a todos los que creen que quedan cosas por inventarse y formas nuevas de dar pelea. A cambio les ofrecemos nuestros esfuerzos y además beneficios que tienen que ver con el espacio, como son descuentos en talleres, en disquerías, en librerías, 2x1 en entradas para los festivales y espectáculos que se hacen en Hasta Trilce, y desde ya también descuentos en el bar y en el restaurante de Hasta Trilce, que sigue funcionando en este contexto de pandemia mundial. Vamos a conversar hoy con Catalina Lescano, que ella forma parte del Frente de Emergencia de la Danza, y profundizar un poco esto que venimos comunicando y que venimos conversando y discutiendo y viendo de qué manera poder hacer que se escuche más fuerte la voz de nuestros artistas, y sobre todo desde el lado de pensarlos como trabajadores y trabajadoras de la cultura. Así que vamos a sumar a Catalina, que es del Frente de Emergencia, conversar sobre estas cuestiones. Envié la solicitud. Catalina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás vos, Jorge? Bien, bien. Acá todas las semanas estamos conversando una o dos veces, o las que podamos, con distintos trabajadores y trabajadoras de la cultura, y hablamos con músicos, con gente de los espacios teatrales, de organizaciones de productores, mucho también con actores, y, y bueno, no nos faltaba, entre otros tantos que nos faltaban, era el mundo de la danza. Así que bueno, estamos ahí ampliando el espectro de lo que queremos comunicar, que es la emergencia cultural que estamos viviendo
producto de la pandemia y que hay que buscarle formas de afrontarla y de salir adelante, denunciando, dando propuestas, visibilizando las problemáticas, así que bueno, por ese lado va la charla y lo que surja también. Buenísimo, súper fundamental este espacio. Bueno, Catalina, primero contanos de la organización que vos integrás, que es el Frente de Emergencia de la Danza, si surge en este contexto, si ya venían trabajando, cuáles eran las problemáticas que los unieron principalmente. Bueno, la danza está en emergencia hace muchísimo tiempo. Este contexto de emergencia sanitaria, con su consecuente emergencia económica, lo que hizo fue profundizar el estado crítico del sector de la danza, y es un frente de organizaciones, o como le llamamos nosotros, de proyectos constituidos de danza, contextos de trabajo del sector de la danza, que nos reunimos en abril a partir de esta situación, cuando nos dimos cuenta de que no iban a ser 10 días de cuarentena. Así que el primer llamado fue del Foro de Acción de la Danza, Foro Danza en Acción es el nombre, con una propuesta para un envío de 2 cartas, una al Ministerio de Cultura de Nación y otro al Ministerio de Cultura de Ciudad. Al principio fue así, consensuamos un texto en donde, bueno, nos declarábamos ya en ese momento en emergencia, y solicitábamos reuniones para entender qué estrategias, qué plan, qué proyecto se iba a tener desde las políticas públicas. Así surge este colectivo que rápidamente reunió a 20 organizaciones, que hoy somos más de 50, que nuclea a muchísimos trabajadores, ¿no? Cada uno de estos proyectos constituidos es un contexto de trabajo de muchas personas, que son desde bailarines, performers, coreógrafos, directores, dramaturgos, iluminadores, iluminadoras, diseñadores de música, mucha gente que trabaja en el contexto de la danza. Sí, por ahí también agrupados por géneros, ¿no? Sé que hay organizaciones de bailarines de tango, o otros que se especializan en folclore y como que también tienen su propia organización y ahí confluyen todas, ¿no? Sí, es súper amplio, porque así como está esto de los géneros, también está los formatos. Estos proyectos constituidos a veces son espacios, estudios de danza, programas de residencia, grupos de investigación, revistas virtuales. Es muy amplio, es súper amplio los despliegues que tiene la danza hoy en día, que ya no están centrados en lo escénico, ¿no? Como en ese acontecimiento de encuentro, sino que hay muchísimo campo dentro de lo que es la investigación, dentro de lo que son programas de formación, docentes que tienen sus espacios, sus estudios, que también, ¿no? De distintos géneros. Entonces, sí, son muchos géneros, pero también son muchos formatos. Es La muy amplio. danza, hay mucha y van emergiendo cada vez más líneas de investigación, ¿no? Y me imagino que esas líneas de investigación también tendrán su propio contexto de producción y que se ha visto afectado también, ¿no? Sí, todos y todas y todes estamos súper afectados por esta situación. Y el campo de la investigación tiene también, a su vez, muchísimos formatos, porque están los grupos de investigación académica, como puede ser también grupos de investigación de lenguaje, eh, grupos de investigación dentro de lo que son técnicas en desarrollo de formación, eh, de formación más pedagógica en relación a algunas técnicas específicas que ya existían y se están actualizando, o que se están creando.
Entonces, sí, y algunos resultan en publicaciones textuales, otros resultan en obras, otros resultan en contextos, digo, contextos que van enmarcando esas posibilidades que se puede dar en relación al encuentro, a la investigación, ¿no? El paso de metodologías, de prácticas, así que sí, es súper, súper, súper amplio. Y lo que nos reúne en este frente es justamente eso, la situación de emergencia en muchos planos, te diría. Como, por supuesto, está la emergencia sanitaria, que deviene en esta emergencia económica, porque se nos terminó en un momento como por decirlo, se suspendieron todos los modos que conocíamos de trabajo. Algunas personas pudieron adaptarse al formato de dar clases por Zoom, que también lleva como un proceso de investigación del lenguaje digital y de posibilidad de encuentro para el uso de la tecnología a eso, o dirigirse por videollamada. Sin embargo, el grave problema de esto es que es muy difícil de sostener esta actividad en términos económicos. Muchas personas rápidamente pudieron el primer y segundo mes sostener grupos que ya existían, de seminarios o de talleres por ahí que se dan de manera anual, con grupos sostenidos, pero luego el impacto económico también en quienes accedían a estos talleres empezó a ser tal que tampoco podían pagarlo, y muchos y muchas docentes siguieron sosteniendo ese espacio más allá de la posibilidad de que quienes participaban pudieran pagar o no, digo, como otra manera también de crear una red de sostenimiento y de salud, ¿no? Porque hay algo de esto de qué es lo esencial, qué no es esencial, como entrar en esas categorías sobre lo que hay que sostener, sobre lo que no hay que sostener, o qué maneras, y para nosotros el sostenimiento de la cultura hacia la salud de la comunidad toda, ¿no? Es como que está inserto en eso, en el funcionamiento de la vida misma, desde la nutrición hasta la actividad física o la investigación, el encuentro con el cuerpo, momentos de suspensión. Entonces, bueno, es muy complejo. Se abren a partir de ahora también como un espacio, porque para mí también el frente de emergencia de la danza es un espacio de trabajo y es un espacio de reflexión en el que se están dando un montón de conversaciones y de pensamientos en conversación, porque es un espacio que propone una dinámica de encuentro, de asamblea semanal y de un trabajo en comisiones. A medida que van surgiendo asuntos, problemáticas que se quieren abordar, el trabajo se organiza en comisiones. Entonces hay algunas comisiones que se dedican, por ejemplo, a la vinculación con las políticas públicas. Entonces hay una comisión que es Nación, porque se vincula con funcionarios públicos a nivel nacional. Hay otra que se vincula con funcionarios de Cava. Se acaba de crear la comisión Gran Rosario, haciendo un trabajo territorial, y esperamos que se sigan sumando a partir de que se vayan organizando estas problemáticas de manera federal. Y después está Fondo Solidario, becas, como para también esto, ¿no? Crear un espacio de sostenimiento para profesionales o estudiantes de danza que no tengan cómo seguir afrontando la inversión de pagar clases, talleres, seminarios. Entonces se hizo todo un gran sistema en donde, por suerte no, por mucho trabajo y por mucha convicción sobre lo fundamental que es desde nosotras sostener la práctica y de poder ofrecer estos espacios de práctica. Hay muchísimas ofertas para becas, medias becas, que se van sosteniendo a partir de un fondo solidario. También está Espacios, que es una comisión que trabaja en relación, por ejemplo, con Escena, que es bueno, ya saben ustedes quiénes son Escena. Yo también formo parte de Escena, así que quiénes somos Escena, que es espacios escénicos autónomos, y con Estudios de Danza, que también es un colectivo
que reúne, creo que aproximadamente son 150 estudios en AMBA, que están organizados también. Bueno, y las temáticas de cada comisión son realmente enormes, son muy abarcativas. Lamentablemente, no debiera ser así, pero como la danza está en emergencia hace mucho tiempo, hemos tenido que ir abordando desde asuntos legales, que también es una comisión, ¿no? Legislaciones, qué leyes existen para el desarrollo de la danza, desde institutos de fomento hasta proyectos de ley nacional. Bueno, te darás cuenta que es como algo que muy rápidamente empezó a desplegarse de muchas maneras. ¿Cómo es hay en las entrevistas, en los encuentros estos, pasa mucho que por ahí entre los músicos y la gente del teatro hay una diferencia de que la gente del teatro es mucho más consciente de las líneas de financiamiento, de los concursos, y de armarse en cooperativas para trabajar y todo eso, y la gente de la música por ahí es más paria, ¿viste? Y va cayendo y se tienen que presentar al INAMU y tienen que aprender todo de cero, y le lleva como un proceso, digo generalizando, ¿no? Sí. Pero más o menos se va por esos carriles. En el palo de la danza, ¿vos cómo lo definirías o cómo más o menos explicarías cómo es la relación entre los trabajadores y trabajadoras de la danza y todas las cuestiones formales, burocráticas que se tienen que convertir en parte del trabajo si se quiere poder desarrollar las cosas de una manera lo más, digamos, no dije la palabra, lo más asertivamente posible, ¿no? Que pueda andar por carriles digamos, de fiabilidad, ¿no? Como que saber que más o menos contás con determinada plata, que sabés que todos los años se abre tal concurso, tal línea. ¿Cómo es el artista y el trabajador como trabajador de la danza en ese sentido? Bueno, mira, es compleja esa relación, porque eso siempre depende de qué políticas públicas contengan un sector, ¿no? Los músicos tienen el INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música, tienen un sindicato, tienen gremios, están organizados de manera federal hace mucho tiempo, el teatro también, y la danza no. Y no es que no lo haya intentado, hay proyectos históricos que se presentan y que se tienen que presentar cada 2 años porque pierden estado parlamentario, porque no se los pone en agenda. Entonces, es muy complejo porque no depende de la voluntad individual del artista eso. Por ejemplo, y solo por ejemplo, y yo soy de Cava y no me interesa para nada reproducir ningún tipo de discurso cavacentrista, pero sí es real que siendo de Cava es lo que yo más conozco y además dentro del Frente de Trabajo en la Comisión Cava. Y hay un ejemplo de esto que vos me estás preguntando que se pone muy gráfico. Dentro de lo que son los institutos de fomento del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, existe Prodanza, que fue creado por la Ley 340, casi al mismo tiempo que Proteatro, como otros, ¿no? Estaba música también ahí. Y se puede ver que Proteatro tiene un presupuesto de más de 90 millones y que Prodanza este año tenía 5 millones aprobados. Por el estado de emergencia hubo una inyección que se distribuyó de una manera bastante random, que le aportó 2 millones más, que el ministerio insiste en que eso fue el fondo de emergencia, pero eso no fue un fondo de emergencia, porque directamente se inyectó a través de
instituto de fomento para la danza que ellos llaman independiente, que no es independiente, dependemos de las políticas públicas, que esto quede súper claro, para el desarrollo de nuestra actividad. Y vos ves, ¿no? Acá hay una diferencia bastante grande entre 7 millones y más de 90 millones, ¿no? Con 92 millones. ¿Eso por qué es? Y eso tiene que ver con que la ley de Proteatro está atada a unidades fijas, son 3 millones de unidades fijas, etcétera, 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 cosas complejas en términos de marcos legales, por eso tenemos una comisión de legislaciones que se pone a estudiar esto, que ya lo viene estudiando hace mucho tiempo en el caso de Cava, y en relación a la danza, en el momento en el que se crea por ley este instituto, hace muchos años se dice con un presupuesto no menor a 200.000 pesos. O sea, cada vez que ellos pongan más de 200.000 pesos cumplen con la ley. Entonces, de 200.000 pesos a 5 millones de pesos o a 7, decimos que hay voluntad política. No, queremos decir que hay una ley que da marco a este instituto que está completamente desactualizada y que se está intentando desde hace muchos años reformular, y que siempre hay mucha resistencia a reformular esa ley. En este momento nos encontramos, después de 10 reuniones, con una sensación de que existe la posibilidad, porque hubo un compromiso de la jefa de gabinete y del ministro mismo, diciendo que entendían lo caduca que estaba, lo obsoleta que era, en relación a eso. Entonces, esta ley que tiene tan poco presupuesto, por ejemplo, para lo que es el sostenimiento, para las líneas de fomento de los espacios de danza, es súper restrictiva y tiene muy poco dinero. Entonces, hay espacios de danza que se ven forzados a inscribirse dentro de Proteatro, porque también programan teatro, o a veces hasta coercitivamente les conviene programar teatro, porque de esa manera acceden a presupuestos mucho mayores. Y ahí es donde se da esta relación en la que, ¿cuántos proyectos se presentaron este año en Prodanza? 200 proyectos. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de fe total. Y sin embargo, en los relevamientos del censo de trabajadores de la danza, son 3.000. Y entonces, ¿por qué es que no aplican a estas líneas de fomento? No es que estén distraídos, o distraídas, o distraídes. No es que no están en la intención de aplicar a fondos concursables, sino que los montos son tan pequeños, la manera de distribuir es tan absurda, porque de la misma manera que te imaginas que dejaron esta base de 200.000 pesos, también sucede que lo que fomentan es solamente creación de obra y te dan 50.000 pesos. No alcanza ni para la SUBE. Entonces, es muy complejo. Eso siempre se tiene que medir desde el lugar de las políticas públicas, nunca desde cómo es el artista en relación a eso. Si el artista de música está más relajado, quiere decir que es que ya tiene garantizado herramientas gremiales, herramientas legales, institutos de fomento nacionales. Esa es la respuesta. Y por otro lado, la música es una industria, entonces tiene es real que tiene una distribución que puede acercarse más a una lógica comercial. Una obra de danza desaparece, es efímera, no la podés vender. Bueno, ahora se está intentando hacernos creer que hacer un streaming de danza nos puede llegar a resolver nuestra economía. Y no es así. Nos sale como 30.000 pesos hacer algo de una calidad, ni siquiera hablemos de el cruce de lenguajes, que ya en sí sería un campo a investigar. Pero ponele que decimos, bueno, listo, filmamos la obra y la vendemos. ¿Cuánta gente realmente paga la entrada? ¿Cuánto? ¿Cómo se distribuye? ¿El 30% queda en el espacio? Digo, las lógicas, ¿no? Argentores, no sé, Sadaic, ¿no? ¿Y a los artistas cuánto les queda? Eso es un trabajo que podría considerarse remunerado, es una solución en la que se monetariza el trabajo, no. Entonces es muy complicado, ¿no? Porque sobre todo con esto de que ya existe la posibilidad de, me está sonando una alarma, la posibilidad de volver de a poco, progresivamente, los espacios, y la verdad es que los espacios no queremos abrir. ¿Por qué no queremos abrir? Porque
ya está pasando de que hay espacios que están abriendo, intentando ver cómo hacen el funcionamiento del protocolo, y les cae el AGC en la primera declaración jurada de actividad que hacen, con riesgo de clausura, de multa, como casi que la única garantía es seguir acumulando deuda. Pensemos que los espacios de danza, espacios de teatro, espacios de artes escénicas, llamémosle, no paran de acumular deuda. Muchos de ellos pagan alquileres. Estamos hablando de deudas inabordables, la cantidad de espacios que están cerrando, porque son deudas insólitas. O sea que nunca nos imaginamos estar en esta situación, que es inédita, y no hubo ninguna política real de sostenimiento. Existen intenciones como el Fondo de Desarrollar que te da 150.000 pesos, pero estamos hablando de deudas de 1.000.000 de pesos por ahí. Entre 700.000 pesos, alquiler de 7 meses, 8 meses, más gastos de impuestos, luz, ABL, y seguir sumando. Es crítico. Y no hay respuestas que estén a la altura de la situación. Ahí recién comentabas que se propone generar streamings, cuando en realidad el streaming sería como un paliativo, como para poder de alguna manera mantener y seguir visibilizando, y que se pueda seguir mostrando las cosas que se hacen, pero de ninguna manera es una opción que en sí misma genere ingresos de dinero, pero esto tampoco pasa en la música, ni en el teatro, ni en ningún... Nadie está diciendo estoy haciendo streaming y bueno, gracias a eso estoy re bien y se mantienen, porque la verdad que no existe, no es una solución, pero lo que más me llama la atención de lo que decías es Igual, que... ojo, quiero Sí, hacer una pequeña distinción, porque, por ejemplo, eh, conozco algunas músicas que están haciendo desde algunas plataformas, streamings, y hay una cultura de un espectador participante de la música que está habituado a pagar por la música. No pasa lo mismo con las artes escénicas, y menos con la danza. ¿Se entiende como esa diferencia? O grandes estructuras como el CONEX, que pueden ofrecer, no digo que esto les resuelva la economía, pero que pueden ofrecer una infraestructura y cobrar 500 pesos la entrada, u otros espacios que lo están haciendo. Pero no resuelve, seguro, lo de nadie, y menos lo de los espacios y los colectivos interdependientes. claro, y, a eso iba, que en las mismas en esas condiciones, así mismo tampoco son redituables. Si bien el público de la música acostumbra a pagar las entradas y por ahí un espectáculo de, de música, vos sabés, bueno, en la entrada se paga no sé qué y que se mueve otra economía, tampoco está Mm, pasando, o mm. sea, con las condiciones tampoco está pasando, me imagino en públicos que, como lo que vos estabas describiendo. Lo que te quería preguntar es que si esas propuestas venían por parte del gobierno o de los ministerios, en este caso de Cultura, Mm. eh, cómo venía ese diálogo, si las propuestas tenían que ver con que sean creativos ustedes. Hace poco hablaba con una persona de una asociación de espacios y me decía que nos pedían a nosotros que nosotros seamos creativos para ver de qué, y lo que ellos estaban pidiendo es plata, básicamente, líneas de financiamiento claras, Sí, y las respuestas eran, ustedes sean creativos y vengan de vuelta con propuestas, y así se iban piloteando los meses. sí. En el caso de Eh, ustedes, ¿cómo se fueron dando esos diálogos y si fueron tan irrisorios como eso? sí. Eh, a ver, tanto desde la Comisión de Vinculación Nación, que se ha encontrado en reuniones con diversos funcionarios de diversas secretarías, como Vinculación Cava, que hasta el día de hoy tuvo más de 10 reuniones, pasa esto que vos decís.
por ejemplo, no es igual, ¿no? La respuesta de Nación no es igual que la de Cava. Nación, por ejemplo, sí entendió y pudo responder como pudo a una situación de emergencia de la cultura, por ejemplo, con las becas Sostener, haciendo estas alianzas con la ANSES y la FIP, generando becas de sostenimiento del sector a personas físicas por 30.000 pesos, ¿no? Que uno dice, ok, esto es un fondo de, creo que eran 450 millones de pesos que se distribuyeron en más de 15.000 becas. Se entiende, ¿no? Lo mismo que los Podestá para los espacios, hay una línea para festivales, estas convocatorias que hubo desde el INT también para proyectos que pudieran tener una manera de hacer performance digital. No alcanza. O esto de formar cultura, en donde desde el Ministerio se articuló con los Institutos Nacionales de Arte para generar algunas contrataciones para estos talleres, workshops, masterclass online, con diferentes sectores, con diferentes referentes del sector. ¿Qué pasaba con la danza? No había un diálogo interinstitucional, porque no existe el Instituto Nacional de Danza. Entonces, el Frente ahí logró tener una reunión con Juan Aranovich, que es uno de los funcionarios que está a cargo de esa secretaría, y tenemos ahí una intención de generar un puente con la comunidad para estas recomendaciones, o para generar ahí un panorama más o menos para que empiecen a hacer contrataciones, como lo hizo y lo sigue haciendo el Cervantes. Entonces, si bien son muy insuficientes, existen medidas específicas para el contexto de la emergencia. Algunas provincias también lograron algunas líneas de fomento específicas de la emergencia, no todas. La danza siempre está bastante relegada justamente por esto, porque no tiene una ley nacional que le dé surgimiento a un organismo o instituto nacional de la danza. En Cava no hubo ningún tipo de respuesta real a la emergencia del sector. ¿Por qué? Porque se destinó gran parte del presupuesto aprobado en 2019, que era el presupuesto 2020, a la emergencia sanitaria, entendiendo esto una desviación de fondos interministeriales a otros ministerios, principalmente a salud. Lo único que se hizo fue hacer esta inyección de 50 millones de pesos a distribuir entre los institutos, pero que fue realmente, es muy poquito eso, es muy poco en términos de dinero y es muy poco en términos de voluntad política. No se entiende que, por ejemplo, Prodanza haya tenido las mismas líneas sin contemplar la emergencia sanitaria, la imposibilidad del trabajo como lo conocíamos, y que te propongan que llenes una convocatoria, que son fondos concursables además, ¿se entiende? O sea, no una distribución no concursable, sino que dentro de esta lógica de la competencia además, para hacer obras que no se pueden hacer y para sostener espacios que no se pueden abrir, que no se pueden habitar, que no se pueden hacer funcionar. Entonces, en ese sentido también fue por eso que el 8 de este mes se hizo una acción por redes sociales, que son los no del Ministerio de la Danza, en donde quedó muy claro todo lo que sí se había pedido, porque sí nos pusimos súper creativas, y hablo en femenino porque somos mayoritariamente mujeres y disidencias en el Frente de Emergencia de la Danza, y entiendo que en el sector, que no es que no hayamos propusimos contrataciones, porque tampoco es que queremos dinero, podríamos pedirlo, dinero para ir al súper, podría ser una línea de sostenimiento esa, y sería súper legítimo ese reclamo. Aún así propusimos, porque somos muy creativas, porque somos creadoras, un montón de posibilidades, ¿no? Como de estrategias, bueno, estrategias de contratación. Tienen un montón de contextos, podrían hacer contrataciones para
talleres virtuales, para lo que sea, en articulación, por ejemplo, esto es algo que se pidió, una articulación con el Centro Cultural Recoleta y con el Complejo Teatral de Buenos Aires. Nunca nos generaron esa instancia de mesa de trabajo, y ahora acaba de salir, después de estos reclamos de los no que nos dijeron, un llamado para seleccionar 5 proyectos entre duplas y colectivos para hacer performance al aire libre, en coproducción con el Centro Cultural Recoleta y el Complejo Teatral de Buenos Aires, con un monto de 80.000 pesos. O sea, contratar a 5 proyectos dentro de todo lo que abarca las artes escénicas, garantizaría como máximo contratar a un proyecto para la danza. Es más que insuficiente, es indigno. ¿Se entiende? Como es profundizar todavía más el trabajo de generar una solicitud, una convocatoria, aplicar, crear un proyecto para que elijan a una dupla, a un colectivo. Se ponen como al borde de lo perverso también en ese sentido. Después pedíamos líneas de crédito a tasa cero para compra de espacios, porque también es cierto que el 80% de los fondos de sostenimiento para el sector se terminan yendo al sector inmobiliario, ¿no? Como que mucho del dinero que supuestamente es para el arte, lo ven los artistas, pero lo derivan en compra de insumos para la creación de obras, en pagar la SUBE eventualmente, y en pagar o el espacio, alquilar un espacio para la producción, o para pagar la sala de ensayo de eso, ni siquiera contando con un espacio, ¿no? Entonces, es muy complicado. Y encima siempre esta lógica del concurso, de lo competitivo, ellos hablan de subsidios. No existe el subsidio es una asignación universal por hijo, y uno no le anda sacando fotos a los hijos, vistiéndolos lindos y diciendo, bueno, acá, y concursando con otros. Es un subsidio, se cumple con determinados requisitos, se entiende que la actividad precisa de ser subsidiada y se aplica. Estos son concursos, son fondos concursables, que intentan llamarse subsidios, pero que no son subsidios. Y esto es algo que también es muy importante que tengamos el entendimiento de eso. De la misma manera que entendemos que nuestra actividad se organiza en proyectos constituidos, que algunos toman forma de espacios para programación de salas, para programación de obras, que algunos toman forma de espacios como estudios de danza, y que algunos espacios físicos contienen muchos proyectos constituidos, un programa de residencia, un festival, no sé, un grupo de estudio, y todo eso, digo, trasciende el espacio físico y la necesidad obvia del mantenimiento de eso, en términos físicos y virtuales, porque mantener una web también es caro, no es gratuito, hay como una idea de la gratuidad, ¿no?, de lo intangible, que no es así, desde un programador, desarrollador web, alguien que te cargue las redes sociales, community management, todos aspectos que hacen a las necesidades económicas del desarrollo de un sector. Y Catalina, me gustaría que cuentes, para los que no estén interiorizados en cómo es el trabajo en primera persona bueno, contalo en primera persona, cuál es tu trabajo, cuáles eran tus actividades prepandémicas, cómo organizabas un día, una forma de encarar un proceso en uno de los trabajos que vos tengas que tengan que ver con esto que estamos dialogando, y cómo se vio afectado, para también entender todo lo que generó a nivel, no digo emocional, sino de organizar el día, organizar la vida, vivir, que eso ya está lejísimo de estar tenido en cuenta en lo que estamos hablando, porque se está luchando en muchos casos, parar la olla. Pero para tener una dimensión también de la cuestión humana y del trabajo cotidiano que lleva y cómo era y cómo varió. Bueno, es un ejercicio interesante. Yo, como muchas de las personas que integramos el Frente de Emergencia de Danza, me autopercibo artista, etcétera.
¿Esto qué quiere decir? Que por un lado soy creadora, soy actriz, soy performer, soy bailarina, soy gestora, soy productora. eh, entonces, soy coordinadora de espacio, dirijo festivales. Entonces, realmente no es que no tenía eh, un panorama amplio de despliegue, como muchas de mis compañeras, sino que nada de eso era posible hacerse a partir del 19 de marzo. Así que fue traumático. Además, este año yo en febrero renuncié a mi puesto como programadora artística de Conex para volver a llevar adelante un espacio. Yo antes coordiné otros 2 espacios, Fábrica Perú y Zafra, que fueron 2 espacios en donde curábamos contextos de danza, artistas de danza, festivales, diversos contextos. Bueno, renuncié para abrir un espacio con un colectivo de artistas y fui 2 semanas a trabajar al espacio y bien, no pude volver, ¿no? Entonces, también la dificultad de ya vivir en un presente incierto, porque no es, bueno, no saber qué va a pasar en el futuro, sino que era muy en el día a día. Por suerte y por mucho trabajo también, los colectivos, los diversos colectivos con los que yo trabajo ya venían con más tiempo, menos tiempo, pero con un compromiso muy fuerte con los proyectos que estábamos sosteniendo, por lo que el espacio probablemente termine inaugurando una plataforma virtual digital, la sexta edición de Arqueologías del Futuro, que es uno de los festivales que codirijo con Alina Follini. Este año va a tener una edición virtual, web, en donde tuvimos que pensar muchísimo, porque tampoco nos interesaba por lo que veníamos manipulando en relación a los intereses del festival, a los sistemas curatoriales, a lo que nos interesa en relación al encuentro y al desarrollo de ese contexto y de esa plataforma de trabajo también. Bueno, se van a organizar diversas actividades que en algún momento se van a encontrar en una plataforma virtual digital. 1224, que es un festival de seminarios intensivos y laboratorio de artes escénicas y performativas, probablemente también tenga que virar. Estamos todavía pensando cómo, y lleva mucho tiempo hacer una investigación para poder seguir siendo fiel a la traducción de lo que uno está queriendo llevar adelante, de lo que uno quiere proponer a otro lenguaje, a otro soporte, a otra dinámica, sin perder qué es lo que se busca en eso que se hace. No es simplemente, bueno, lo filmamos y lo mostramos, porque no trabajamos así, hay una ficción de la representación de la representación de la representación en nuestro trabajo, y la verdad es que el encuentro en las artes vivas, en el encuentro con espectadores participantes de determinadas experiencias, tiene ese valor que no es simplemente registrarlo y convertir en un objeto a eso. Bueno, no sé si te estoy respondiendo o qué, pero básicamente yo me negué a volver a dar clases virtuales, ¿no? Siento que no tengo las herramientas emocionales para sostener ese trabajo, sinceramente, porque trabajo con otra cosa y no sabría cómo resolverlo. Muchas colegas lo hicieron y las admiro muchísimo por eso y las celebro un montón, pero yo realmente no pude hacerlo. No entendía de qué manera realmente traducir lo que proponía en el encuentro en vivo. Sigo diseñando y rediseñando propuestas que todavía no termino de encontrar la forma que sentiría que sea la mejor traducción poética de eso, ¿no?
Así que mi trabajo en este momento es sostener todos estos contextos de trabajo en reuniones semanales con cada uno de todos estos proyectos que te acabo de mencionar, que son muchos, y al mismo tiempo un compromiso muy fuerte, como muchas colegas, de sostener el espacio del frente como un espacio de trabajo y de reflexión para entender qué paradigma estamos creando, ¿no? Como esta acción poética que está haciendo escena, que es, acá hay un espacio para imaginar un futuro. Tenemos una responsabilidad en el término de que tenemos la habilidad de responder creativamente a ciertos futuros posibles que podamos imaginar, primero para crear y para materializar dinámicas de encuentro, para la reflexión, como es el Frente de Danza, que es un espacio asambleario, de conversación, de pensamiento conversado, de mucha propuesta, donde se organiza claramente estos pedidos, exigencias, reclamos que son de larga data, a la vez que, respondiendo a la invitación de volvernos creativas, no la necesitábamos, pero, pero la sostenemos. Y entonces también esta responsabilidad de democratizar un montón de información. Hoy, por ejemplo, hubo un encuentro con Sagay, en relación a los derechos de imagen de intérpretes y bailarines, que siempre es un espacio que se tiene en el imaginario como que responde solo a actores, y no es así, entonces está bueno eso, en relación también a cómo aplicar a un mecenazgo, que es un fondo concursable muy complejo, con una dinámica muy disfuncional. Entonces también hemos hecho con responsables de mecenazgo desde el frente como un encuentro para que podamos saldar dudas, para aplicar también a eso, haciendo plenarios, en donde hicimos 2 plenarios y tenemos un tercer plenario en agenda. El primer plenario fue más de diagnóstico, el segundo plenario fue de herramientas legislativas, comparación de los proyectos de ley existentes. Hay 2 proyectos nacionales que existen hoy y que se pueden leer, se pueden estudiar, se pueden pensar también en conversación. Hay uno de ellos fue presentado por el Movimiento por la Ley Nacional de Danza y tiene estado parlamentario. El otro todavía no fue presentado, según entiendo, pero es un proyecto que está publicado, al que tiene acceso la comunidad para encontrarlo, que es del Movimiento Federal de Danza. Tenemos un tercer plenario en agenda que va a ser el 3 de octubre sobre herramientas gremiales, esto que hablábamos al principio, ¿no? ¿Cómo se puede armar un sindicato? ¿Cómo podríamos asociarnos a un sindicato? ¿Existe, no existe? Bueno, existe ADDA, hoy en día no está en funcionamiento, pero está en creación, digo, es un espacio a ser habitado por quienes quieran participar, hacerlo, tener la responsabilidad de sostenerlo además. Eso. Creo que también la responsabilidad es esta participación en red, este compromiso que no va a terminar en cuanto se levanten o se sigan levantando estas fases de cuarentena. Me parece que es algo que llegó para instalarse, para quedarse, para comprometerse, para sostener el trabajo colectivo. Así que creo que estamos en esas. Sí, y no, lo que te preguntaba era porque pensando en la cuestión de que ustedes trabajan con la sensibilidad y con la comprensión de las emociones, y que todo eso se ve afectado y que de repente, si bien ya se manejaban en climas inciertos y de incertidumbre, ¿no? Como terrenos que no eran seguros y que siempre ahí luchándola, de repente se desbarrancaba todo más. Bueno, ¿cómo influía eso en su herramienta de trabajo, en su materia prima, que tiene que ver mucho con pensar lo sensible de las emociones y de lo que se transmite a través del arte? Y Sí, igual que, para mí, bueno, este problema de, este problema que tenemos de romantizar el arte, ¿no? Que como si las artistas
fuera un terreno exclusivo de las artistas, de les artistas, trabajar en el terreno de lo sensible. No sé, digo, les médiques, las médicas, los médicos también trabajan con el terreno de lo sensible, los abogados también trabajan con el terreno de lo sensible. Para mí no, si nos enfocamos Claro, solamente en no es eso, el problema que podemos llegar a tener, ¿no? ¿cómo? Que el lenguaje del trabajo, por ejemplo, del comunicador, el mío, por ejemplo, es el de la información y de las noticias, ¿no? No es los sonidos, por ejemplo, a eso me refería. Sí, pero Y para sí, mí si uno ese es un tema. para mí es mejor comunicador. Y si uno es médico o médica sensible, es mejor médica y médica también, para mí. Pero para mí tiene que ver con esto de que, y acá hablo por Cata, desde la cuenta, desde el frente de danza, pero hablo por Cata. Para mí hay Catalina un Arenas. grave riesgo de romantizar el arte a un punto en el momento en el que se romantiza al arte, y se pone al artista en un lugar elevado, como que trabaja con cosas que otras personas no entienden, o que no pueden, o que no tienen acceso, también se evapora ahí todo lo que es el terreno del trabajo. Y las artistas no somos ejemplo de nada, las artistas no sabemos más que otras personas, las artistas no tenemos, eh, digo, no trabajamos por el ilusionismo, ¿se entiende? En ese sentido me refiero a lo romántico. Somos trabajadoras, trabajamos con el terreno de lo sensible y también trabajamos con el terreno de lo científico y también trabajamos con el terreno de la ecología y del transfeminismo y de millones de cosas. Nuestras obras hablan de un montón de cosas, nuestras publicaciones, la danza es el medio, porque si no ahí se pone un poco complicado. Que para mí hay que deconstruir esa posición romántica de las artistas. Sí es cierto que trabajamos con el capital simbólico, que trabajamos con lo inmaterial, mucho más que con lo material, aunque la realidad es que si necesitamos dinero es porque necesitamos comer, porque necesitamos pagar el alquiler de nuestras casas, de nuestros espacios, comprarnos ropa y de ropa para los vestuarios, digo, trabajamos con lo mismo. Hay un punto en donde es un ejercicio que tenemos que hacer todas, porque no alcanza con que nosotras solas, y hablo, insisto, en plural femenino por una posición política, o nosotres, para intentar ser más inclusive en la responsabilidad que me toca desde el frente, tenemos que desromantizar, para mí. No es solo nuestra responsabilidad asumirnos trabajadoras, sino que desde el imaginario colectivo también se nos posicione como trabajadoras y como trabajadores. Porque si no, tenemos estos problemas de los imaginarios, ¿no? Y acá vuelvo a hablar desde Cata. Si no repensamos, si no nos detenemos un poco a remover el lenguaje, la danza va a seguir estando asociada a una mujer heterosis, esbelta, etérea, consumible, y eso es un problema, que después se termina viendo reflejado en que la danza tiene 7 millones de pesos frente a 92. Porque mismo, como hablábamos de los géneros, dentro del Ministerio de Cultura, el teatro, siendo artes escénicas, necesitando más o menos lo mismo, tiene 92, y la danza 7. ¿Es un grupo más chico el colectivo de la danza? No. ¿Hay menos varones? Sí. No sé si por ahí si puedo estar uniendo esto de lo que vos decís con el terreno de las emociones, porque se liga mucho nuestro trabajo a las tareas invisibles, ¿no? Como una obra aparece por arte del ilusionismo, hay como un ilusionismo ahí de que imaginario romántico, tuve una idea, pum, hice una obra. No, hay mucho trabajo, hay mucha investigación, hay mucho ensayo, y eso nunca alcanza la plata para el presupuesto, para pagar a todas las personas que trabajan en eso, que solo se pone en valor al momento en el que está en escena y se consume. Hay que seguir manipulando muchísimo todo esto de los imaginarios, porque después los imaginarios terminan haciendo políticas públicas, los imaginarios terminan haciendo traducción en presupuestos, ¿se entiende? En Sí, recursos. y Entonces, está bueno perdón, vuelvo a esto, ¿no? Porque si no es como
como que se asocia al trabajo doméstico, ¿no? Como el amor al arte. No, yo trabajo por amor al arte, crío por amor al arte, cuido de mi casa por amor. No, ya aprendimos, digo, eso que nos dijeron que es amor es trabajo no pago. Y eso es muy importante. Por eso para mí es importante despegarse. Yo no siento que yo trabaje más con las emociones que las personas que están hoy en las unidades febriles atendiendo completamente colapsados a personas con síntomas de COVID. No sé, digo, Está buenísimo lo que planteás y sobre todo abre una puerta para discutir esto en relación al Estado, ¿no? hmm, Y el rol que tiene que no lo vamos a abrir hoy y que la dejamos pendiente para la próxima porque Instagram en cualquier momento nos cierra, pero está buenísimo poder plantearlo eso y que en definitiva si ese imaginario lo plantea un vecino, qué sé yo, un amigo, y bueno, qué sé yo, te estás perdiendo de algo y estás perdiéndote de poder ver las cosas de una manera un poco más amplia y de ver a un trabajador de la cultura como justamente lo que es un trabajador, pero cuando me parece que es el Estado el que romantiza, se vuelve totalmente mucho más degradante porque es el Estado el que en definitiva a veces te contrata o te invita a hacer cosas por la exposición, ¿no? Porque te dice, no, pero mirá el espacio que te estoy prestando para que puedas hacer tu obra o que puedas cantar 3 canciones y las subimos y hacemos publicidad de lo que nosotros vendemos. Me refiero sobre todo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se la pasa haciendo, robando imagen a todos los artistas que les presta un lugar que tiene buen sonido y pueden hacer su recital y después lucran con eso mostrando que le dieron a una banda un lugar para grabar y después le robaron la imagen, le robaron la música, le robaron todo. Entonces me parece que cuando el Estado se hace eco de ese imaginario que vos planteás, estamos totalmente al horno y me parece que está buenísimo que poder decirlo y mostrarlo y darle visibilidad a toda esa cuestión para que ubicar las cosas en su lugar y bueno, dejo ahí esa puerta abierta para una próxima charla. Y si te parece, nos encontramos dentro de un par de semanas a ver cómo, si hubo una nueva interacción, si hubo nuevas respuestas, si vuelven a convocar a que sean más creativos, a ver cómo está la situación. Lo venimos haciendo con grupos de actrices, de actores, de lugares, de espacios, de mantener el vínculo, así que si te parece súper, me nos parece seguimos interesante. encontrando y charlamos de cómo sigue la cosa y que me parece que está buenísima la perspectiva desde donde la plantean y sobre todo desde la unión que dieron y sobre la batalla que se está dando. Sí, claro, encantada de volver a conversar cuando quieras. Puede ser otra compañera, otro compañere del Sí, frente sí, sí, también, así que, por supuesto. sí, sí, sí. Otras también perspectivas ahí dentro de las comisiones que vos hablabas, que de los aspectos más legales, de los aspectos más federales, ir abarcándolo y que bueno, y que todo esto confluya en una buena ley de la danza que yo sé que se viene luchando hace bastante. Tengo conocidas, conocidos que siempre me, me acercaron estas temáticas y bueno, me parecía que este año no, eh, yo no tenía un espacio para confluir y ahora bueno, estamos acá en Trilce y así que cuenten con este lugar para poder seguir yendo en ese camino. Muchas gracias, muchas gracias. Un, Desde ya te digo, aceptamos la invitación cuando quieras. un abrazo Tenemos un montón enorme. de cosas para decir. Ni Seguro que se me hablar. escaparon un montón. Es mucho el trabajo que estamos haciendo realmente. Yo estoy muy agradecida de contar con este contexto también para poder pensar con otras colegas en conversación. Me parece que es algo que venimos hace mucho tiempo de alguna manera haciendo, pero en este contexto de parate se pudo dar